Leamos y aprendamos juntos. Leer te lleva a viajar y vamos a seguir en este viaje maravilloso de aprendizaje, de conocimiento, de descubrimiento de cosas nuevas, de detalles a veces desconocidos para nosotros, porque este mundo tiene grandes y grandes situaciones por descubrir, riquezas por conocer, historias por escuchar. Así que espero poder poco a poco ir trayéndoles eso, temas, historias, porque finalmente estoy acá para narrar esas historias. Y la verdad que hoy nos llega muy apropiado hablar de José de Nazaret. Sí, el esposo de María, la madre de Jesús. José, descendiente de David. Fue el padre putativo de Jesús, a cuyo nacimiento asistió en Belén. Y vivió en Nazaret, siempre ejerciendo el oficio de carpintero. Humilde, bondadoso, soñador. La vida de San José aparece en los evangelios, pero sobre todo en los de San Mateo y San Lucas. Descendiente de la casa de David. Y no tenemos como muchos documentos acerca de su vida, pero ocupó un papel importantísimo en la vida de María y en la vida de Jesús. Y obviamente en nuestra vida tiene un papel importantísimo. José se casó con María, pero antes de que cohabitasen, él supo que María había concebido un hijo. San José, como era realmente bueno y no quería denunciarla, determinó repudiarla en secreto. Sin embargo, un ángel se le apareció en sueños y le reveló que el hijo que María tenía en su seno había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Y aquí nos podemos dar cuenta que los ángeles están presentes, siguen presentes en muchos de los acontecimientos de la vida, en muchos acontecimientos que podemos encontrar cada vez que leemos la Biblia, en los diferentes pasajes. Pues bien, tras el nacimiento de Jesús en Belén, San José nuevamente es avisado por un ángel. Y él toma a Jesús y a la Virgen María y los condujo a Egipto para huir de la furia del rey de Judea, Herodes el Grande. A la muerte del monarca y después de una nueva revelación del ángel, San José retornó a su país, pero por temor al sucesor de Herodes. La familia no se estableció en Belén, sino en Nazaret de Galilea. Y como dijimos, allí San José ejerció su oficio de carpintero. Y siempre María y Jesús a su lado. Y por supuesto, Jesús aprende el oficio, pero no es el plan de vida que él tiene. Y San José siempre mostró ternura, bondad, amor y mucho cuidado hacia su hijo, hacia Jesús. Y por supuesto, todo el amor que le pudo dar a María. Los evangelios citan por última vez a San José en el episodio que narra San Lucas, en el que Jesús se perdió durante una visita a Jerusalén y fue hallado por sus padres en el templo, discutiendo con los doctores.
Este es el último episodio donde vemos o donde escuchamos y leemos una historia de San José. Y nada cierto se sabe acerca de su muerte, aunque por la narración evangélica parece probable que fuera antes de que Jesús iniciara su vida pública. El culto a San José comenzó posiblemente entre las comunidades cristianas de Egipto. En Occidente fueron los servitas, una orden mendicante, quienes en el siglo XIV comenzaron a festejar el 19 de marzo como la fecha de la muerte de San José. Y por eso, ese día, conmemoramos el Día de San José. Esta devoción tendría luego impulsores importantísimos como el Papa Sixto IV y la mística española Santa de Jesús. El Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Universal en el año 1870. Y es así como nosotros vemos a San José siempre como el casto esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal, 19 de marzo. Y en él están representados todos los padres, todos los hombres bondadosos, todo el amor que él tuvo por su familia. Así que quise traerles la historia de San José de Nazaret, que de verdad hay poca lectura acerca de él, pero lo que sabemos es maravilloso, es ejemplar. Y bueno, ha llegado el momento de continuar nuestro viaje. ¿Recuerdan? Seguimos viajando con un libro. Y, por supuesto, continuamos con el relato de la Virgen de Guadalupe, que lo iniciamos en nuestra actividad anterior. Pues bien, hablábamos de Juan Diego, aquel humilde indígena que se encuentra de frente con la Virgen. Y seguimos con nuestro relato. Pues bien, Juan Diego agachó respetuosamente la cabeza y prometió a la señora que cumpliría de inmediato su petición. ¿Recuerdan? Ella le pidió que fuera a visitar al obispo y le comentara sobre ese encuentro que habían tenido. Se dirigió entonces al palacio del obispo Zumarraga y le pidió a los sirvientes que lo llevaran junto al alto prelado. Después de una larga antecámara, fue al fin conducido donde el obispo, que lo escuchó con bondad, pero no le prestó mucha atención. Despidiéndole, le prometió que reflexionara sobre lo que le había dicho, pero no hizo ninguna referencia a construir una iglesia. Abatido el indio, se devolvió hacia el monte Tepeyac, donde con asombro se dio cuenta de que la señora lo estaba esperando. Apenas estuvo cerca, Juan Diego se arrodilló y le contó cómo se habían desarrollado los acontecimientos y le rogó que escogiera a alguien más indicado que él para aquella misión, dado que el obispo no había creído sus palabras. Y le dijo: «Oh, mi amabilísima señora, confía, te lo ruego, tu mensaje a alguna persona importante que sea conocida, respetada y estimada para que le crean. Yo, desafortunadamente, carezco de valor. Soy uno que no cuenta para nada en la sociedad». La señora sonrió y le dijo a Juan Diego que no se preocupara. Le explicó que era absolutamente necesario que la misión la cumpliera él y le pidió que se presentara a la mañana siguiente donde el obispo para comunicarle una vez más
su mensaje y la petición de dar inicio a la construcción de la iglesia. María le dijo: dile nuevamente que eres un mensajero de María Santísima. Juan Diego prometió que haría lo que la señora pedía, pero advirtiéndole que el obispo no daría fe a sus palabras. Luego deseó respetuosamente las buenas noches a la señora, citándola para la tarde siguiente al ocaso del sol cuando volviera de palacio. Al día siguiente era domingo. Juan Diego fue a la misa y luego donde el obispo, en cuya presencia fue admitida con muchas dificultades y después de una larga espera. Una vez más ante su obispo, el indio se arrodilló, rompió a llorar y le comunicó de nuevo el mensaje de la señora, pidiéndole entre lágrimas que creyera en sus palabras y levantara el templo que la Virgen deseaba. Esta vez el obispo escuchó el relato con mayor atención y le preguntó mucho a Juan Diego sobre el aspecto de la señora y las cosas que había dicho. Al final, despidió a Juan Diego diciéndole que reconociera en él un enviado de la Virgen si traía un signo capaz de convencerlo. Cuando el indio salió, el obispo dio orden a sus sirvientes de seguirlo, pero estos los perdieron muy pronto de vista. Irritados y molestos volvieron donde el obispo y buscaron convencerlo de que se trataba de un impostor y de un visionario. Juan Diego, mientras tanto, había llegado al monte Tepeyac y, encontrando de nuevo a la señora, le refirió la petición del obispo. La Virgen lo escuchó con atención, le prometió que le daría ese signo y le dijo que lo esperaría en ese mismo lugar al día siguiente. El encuentro, sin embargo, no se dio porque al volver a casa, Juan Diego halló a su tío Juan Bernardino gravemente enfermo y necesitado de su ayuda. Luego de cuidarlo toda la noche y el día siguiente con hierbas medicinales recogidas por él mismo, Juan Diego llamó al médico del pueblo, pero sus curas no dieron resultado. Así pues, en la mañana del martes, Juan Diego fue en busca de un sacerdote porque su tío creía que era el final de sus días y deseaba confesarse y disponerse a una buena muerte. Al dirigirse hacia la ciudad, el indio, muy preocupado por su tío, tomó otro camino del acostumbrado, es decir, rodeó el cerro con la ingenua confianza de no encontrarse con la señora, que lo obligaría a quedarse con él en vez de correr a la ciudad. Pero a aquella señora nadie se le escapa. Le salió al paso diciendo y bajando de la colina preguntándole qué había sucedido y a dónde iba. Juan Diego se excusó sinceramente por no haber asistido el día anterior a la cita. Le contó que su tío estaba al borde de la muerte por la peste y que él corría a la ciudad en busca de un sacerdote. Mi amabilísima señora, concluyó Juan Diego, no me tomes a mal, perdóname, te aseguro que mañana vendré corriendo aquí. La Virgen sonrió e invitó al hombre a que no se preocupara porque su tío le dijo no moriría. Es más, en ese momento ya estaría perfectamente libre de la enfermedad. Y, en efecto, el tío se curó de golpe a esa misma hora, luego de que a él también se le hubiera aparecido la Virgen. Luego la señora invitó a Juan Diego a subir a la colina. Allí le dijo, donde se habían encontrado en ocasiones anteriores, que encontraría una gran cantidad de flores que debía cortar, arreglar ramos y llevarle a ella. Juan Diego obedeció y llegando a la cima de la colina, donde el terreno era
pedregoso y lleno de cardos, espinos y cactus, encontró con sorpresa que, a pesar de que era invierno, había una cantidad de rosas de Castilla, frescas y perfumadas, florecidas fuera de estación y cubiertas por un rocío nocturno. Las recogió, armó los ramos y las colocó en su manto y se las llevó a la señora, quien las tomó en sus manos para dejarlas de nuevo allí en el manto, diciéndole que constituirían la prueba que pedía el obispo, el signo que necesitaba para creer en las palabras del indio. Antes de despedir a Juan Diego, la señora le ordenó que abriera el manto solo en presencia del obispo y le recomendó decirle que se decidiera a edificar el templo. Juan Diego se puso en camino con el corazón lleno de alegría y el manto cargado de flores perfumadas. Una vez más, tuvo que hacer una larga antescámara antes de ser admitido en la presencia del obispo, que estaba en compañía de muchas personalidades importantes. Por fin, Juan Diego le contó al obispo lo que la señora le había mandado a decir y, para confirmar la veracidad de sus palabras, abrió el manto. Las flores se esparcieron por la tierra y en aquel mismo momento, a los ojos de todos, se dibujó sobre el manto la imagen de la Virgen. Era una imagen con características muy particulares. El obispo y todos los presentes cayeron de rodillas conmovidos hasta las lágrimas, y él pidió perdón a Juan Diego por no haber escuchado antes el mensaje de la Virgen. Luego tomó este manto y lo colocó en su capilla personal. Ya al día siguiente, el alto prelado quiso dirigirse al lugar de la aparición y se encargó de que comenzaran los trabajos de construcción de la primera capilla, pequeña y hecha de ladrillos cocidos al sol a la orilla del lago Texcoco. La imagen milagrosa fue conducida solemnemente allí con gran participación popular, solo 14 días después de la aparición. Juan Diego se trasladó a vivir en una pequeña celda sobre el monte Tepeyac y se dedicó desde entonces a los peregrinos. Oraba con ellos y les contaba su extraordinaria experiencia. Juan Diego murió el 30 de mayo de 1548. En el lugar de las apariciones brotó una fuente que aún se encuentra viva, considerada terapéutica. El 12 de octubre de 1945, el Papa Pío XII expresó así en un mensaje radial esta extraordinaria situación. En el manto de Juan Diego, pinceles que no pertenecen a este mundo pintaron una imagen dulcísima. Y esta expresión se dio por muchos aspectos que encontraron en ese manto tan particular, en ese dibujo, porque ha sido tema de estudio de muchas personas, ha sido tema de análisis y han encontrado que su pintura representa 4 técnicas diferentes: témpera, acuarela, fresco y pintura al óleo, y un material desconocido sobre esa tela donde no se encuentra la huella de ningún pincel. Y hay aspectos muy impactantes. Por ejemplo, descubrieron que en el iris de los ojos de la Virgen, con un aumento muy grande, gracias a técnicas utilizadas en la NASA, descubrieron figuras humanas. Y hay unas preguntas que siempre quedan, y es: ¿estas figuras serían
¿Los presentes en el momento del milagro? ¿O el pueblo mexicano al que la Virgen quiso ofrecerse? Y pues todas estas preguntas siguen siendo motivo de análisis y de estudio. Aún así, el aspecto más importante es el simbólico. La Virgen de Guadalupe es morenita y su rostro un tanto oscuro es el símbolo luminosísimo de la encarnación del Evangelio en la cultura amerindia. También vemos que la Virgen viste una túnica que corresponde al color del Dios supremo de los aztecas, y en ella sobresalen unas cintas negras. Las mujeres indias, cuando estaban embarazadas, se colocaban en el pecho unos moños negros, símbolo de su maternidad. Así, la Virgen de Guadalupe se presenta teniendo en su seno al Hijo que quiere dar a los pueblos del Nuevo Mundo. El manto de la Virgen es de un color verde azulado, el color del cielo y del oro más precioso. Entre los aztecas, solo el emperador podía vestir ese color. Al presentarse con la ropa destinada a los soberanos, María se revela como madre y reina del universo. La Virgen, además, está sostenida por un ángel cuyas alas están hechas con las plumas del Tzintzcan, usadas por los aztecas para confeccionar los ornamentos más preciosos y considerados superiores al oro. Otro símbolo unificador y profundamente significativo para los indios. También una última anotación nos refiere que sobre el manto de la Virgen se observan estrellas y se ha descubierto después de muchos estudios que se encuentran en una exacta posición de las principales constelaciones en el solsticio de invierno de 1531, es decir, en el momento de las apariciones. Para honrar a la morenita, una imagen en la que podían reconocerse perfectamente tanto los indios como los españoles, se construyeron muchos templos en los siglos siguientes. En 1557, el pequeño santuario que hizo construir el obispo fue muy rápido y fue sustituido por una capilla nueva más amplia. Y otros santuarios fueron cambiando este espacio hasta encontrarnos hoy con la actual basílica, capaz de contener 10.000 fieles. Ha sido inaugurada en octubre de 1976. El 24 de agosto de 1910, el Papa Pío X proclamó a la Virgen de Guadalupe celestial patrona de toda América Latina. Y el 12 de octubre de 1960, Juan XXIII declara al año mariano guadalupano y llama a la Virgen de Guadalupe Madre de las Américas. Y pues son innumerables los milagros y las curaciones y conversiones que se le atribuyen a la morenita, a la guadalupana, a la Virgen de Guadalupe. Bueno, esta es la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Cómo la Virgen siempre se ha presentado en las personas más humildes, en las personas más puras de corazón. Y bueno, ya se nos acabó este momento de viajar con un libro. Pero leamos y aprendemos volverá con una actividad nueva. Aquí los espero. Muchas gracias por su compañía. Soy Marilena García y esto es Leamos y Aprendamos juntos. Hasta la próxima.